La mañanera de Ángel de hoy miércoles. Esta, no está de más repetirlo, es donde usted encuentra una explicación directa, sin eufemismo alguno, de cuál es la realidad que enfrenta hoy el país y específicamente en la parte de las finanzas públicas, la gobernación de este gobierno, valga la redundancia, o la cacofonía, si usted gusta. A estas fechas ya ha quedado perfectamente claro que la incapacidad, al menos en el área de las relaciones exteriores, es un hecho incontrovertible. Este ridículo que hemos hecho, cada día que pasa, con cada declaración o expresión, tanto del canciller como de algunos de sus cercanos, exhiben esa falta de rumbo y sobre todo una nula comprensión de la coyuntura que estamos enfrentando. El haber enviado a la calle con una patada en el trasero a decenas o cientos de especialistas en la relación con los Estados Unidos ha permitido que un grupo de arribistas e inexpertos, donde su único mérito es prácticamente una posición ideológica caduca, aceda, que responde al México de los años 70 en el mejor de los casos, y no al segundo decenio del siglo XXI, donde tanto Estados Unidos como México tienen gobernantes raros, por decirlo menos. En el caso nuestro, estamos ante una situación peligrosa y que en corto plazo puede llevarnos al estallido de una crisis quizá de proporciones mayores que la de 1982 y la de 1994. La inexperiencia, el desconocimiento de cómo funciona el sector público, el desconocimiento de áreas tan importantes de la gobernación como las relaciones con el exterior, no solo con Estados Unidos, y también el tipo o la índole de problemas que enfrenta este país. No definir las prioridades correctas, como he explicado en otra mañanera, es algo que hoy estamos pagando a un precio muy alto. Y por otro lado, el aferrarse a que la dádiva, el subsidio, los programas sociales, entre comillas, son los que van a sacar adelante a un país como México en el aquí y ahora, es la muestra más clara de la falta de comprensión de lo que debe ser el desarrollo y el crecimiento de la economía de un país. La salud de las finanzas públicas, cada día que pasa con esta visión del gobernante y el gobierno que encabeza, la agrava. Poco a poco vamos demostrando que estamos más débiles que ayer y que mañana estaremos más débiles que hoy. Aún así, nos echamos compromisos a sabiendas de que no podremos cumplirlos. Ese afán de recortar para cumplir con una serie de locuras, de ocurrencias que nada positivo van a producir, es algo que raya en la insania. Hoy, estos compromisos aceptados y que no cumplimos en tiempo y forma, que se nos ha venido una avalancha de realidad, producto de esa irresponsabilidad que es lo que ha marcado en estos 6 meses las relaciones con Estados Unidos, nos ha estallado en la cara. Y en vez de reconocer con valentía, con una decisión inquebrantable de sacar adelante a este país, estamos buscando la narrativa mentirosa, chapucera y por lo tanto perversa, para presentar a un burócrata de medio pelo como un nuevo Juan Escutia que fue a batirse allá en el centro del imperio. No, hombre, seamos serios, seamos objetivos. Por otra parte, se debió aceptar un conjunto de compromisos que ya estaban firmados desde hace meses. Pero por esa demagogia y por esa cobardía que caracteriza a los que rodean a López, que nadie se atrevió a decirle: señor presidente, estamos yendo por una ruta incorrecta, nos tiene hoy postrados.
Pero además hemos aceptado, como decía, un conjunto de compromisos para los cuales no tenemos un 5. Pero además estamos hablando de una Guardia Nacional donde los números de los potenciales elementos de la Guardia Nacional no se han presentado porque no ha despertado interés en la sociedad mexicana. Cuando ven las escenas donde están integrantes de las Fuerzas Armadas en Michoacán recientemente y en otros lugares desde hace varios meses, en ese momento, aquel que en un determinado momento pensó integrarse a la Guardia Nacional dice: si los soldados tienen la orden de nada hacer y vean cómo los tratan, ahora ¿qué va a pasar con la Guardia Nacional? Esa política de abrazos no balazos se podría traducir, para que realmente se llevara a la práctica, en que a los elementos de la Guardia Nacional, en vez de darles un fusil, de darles algún arma corta, una pistola, 9 milímetros, etcétera, pues a cada integrante, cuando va a salir a una misión, que le den unas 3 o 4 o 5 docenas de rosas rojas para que cuando venga la turbamulta a cada uno le entreguen una rosa roja como prueba de amor y casi de un abrazo con un gran sentimiento de cariño a ellos. La verdad es que no hay condiciones logísticas para que podamos desplegar no 6,000, menos integrantes de la Guardia Nacional en aquella zona. ¿Cuánto va a tardar para que se construya las instalaciones mínimamente dignas para 6,000 integrantes de la Guardia Nacional? ¿Qué ha pasado con los 3 cuarteles que ya hay en Chiapas? Es decir, estamos ante una situación casi de realismo mágico, de cuento de García Márquez o de algún otro escritor que escribe cosas en otra dimensión, por ejemplo. Y lo peor de todo, no solo no hay recursos, sino que se ha agotado el espacio donde podría quitarle a esto. Ya Mario Delgado, en un acto irresponsable: estamos listos para hacer las transferencias presupuestales para cumplir con los compromisos. ¿Y qué va a pasar con esos programas a los que les quitaría recursos en aras de sufragar algo que está condenado al fracaso? El problema migratorio en México lo hemos dejado crecer por una actitud hipócrita, por una actitud que se expresa en no querer reconocer la realidad. México no es Alemania o no es Estados Unidos o Canadá, que tienen recursos, que tienen una economía en crecimiento. Nosotros tenemos hoy una economía que ni siquiera va a alcanzar el 2.1, 2.2 del cual se mofaba López y sus corifeos hace no muchos meses. Hoy vamos a rondar el 1% en el mejor de los casos. Eso va a significar una reducción sensible en los ingresos del erario. ¿De dónde van a sacar para tanto programa social, entre comillas, más los compromisos contraídos para apoyar a migrantes con educación, trabajo, salud, etcétera, etcétera? Pero si no lo hacemos con los mexicanos, no lo hacemos con grupos que viven en condición paupérrima, casi miserable, y lo estamos haciendo producto de no entender a cabalidad esta exigencia de los Estados Unidos, de no entender a cabalidad qué es el comercio exterior y cómo funciona. Oyen hablar de aranceles y como el burro que tocó la flauta no saben ni qué es, ni cómo, cuando los 3 presidentes anteriores utilizaron el recurso de responder con aranceles a Estados Unidos. Y no pasó, y México salió adelante, y hoy temblorosos, ahí van, sí, cómo no, ¿dónde le firmo? Pues es que ya lo firmaste y no cumpliste, pero ahora sí voy a cumplir, pero no me pongas el 5% de aranceles. Ni idea tienen, y hablan, se van a perder 1.200.000 empleos, sería el desastre, y que esto... ¿Dónde están los estudios que soporten eso? ¿Dónde están los elementos cuantitativos? Y luego el Consejo Coordinador Empresarial haciéndose eco de esas exageraciones para hacer ver que Ebrard se batió con el imperio
él solo con la espada desenvainada y llegó aquí tinto en sangre, pero eso sí, con la dignidad intacta, cursilería pura. Pero poco a poco las cosas van acomodándose. Poco a poco, más y más personas que votaron por López hace un año se van desengañando que no les va a cumplir, que no hay recursos, que la violencia sigue incontrolable. Vean lo que está pasando en Sonora hace 2 o 3 días. Es decir, gobernadores que dicen, pues yo no sé, ahí viene la Guardia Nacional y ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Esa no es mi bronca, es del gobierno federal. De tal manera que 30, 40, 50 mil elementos de la Guardia Nacional ni a melón van a saber. ¿Por qué? Porque estos 6 meses este gobierno ha enviado mensajes equivocados. No es tarea nuestra combatir a los capos, bueno, pues es una patente de corso, la impunidad completa. Y ahí están los resultados. Espero pues que haya una conciencia de que vamos mal, de que no vamos por la ruta correcta, que tiene que despedir a todo el gabinete, el presidente que lo despida, que tiene que aceptar que se equivocó. No es desdoro aceptar que se equivocó. Es corrupción burda, dañina, de lo peor, mantenerse en un error simplemente para no perder imagen. Esas son las condiciones que privan hoy frente a esto que estamos viendo con el gobierno de Estados Unidos. En fin, espero que nos veamos mañana en la mañanera de Ángel de jueves, donde creo que habrá material suficiente para comentar con ustedes de manera clara, directa, sin eufemismo alguno, cuál es la realidad que priva en este país y cuál es el comportamiento real de incapaces y de inexpertos en el gobierno federal. Muchas gracias.